si me van a ubicar, no me van a ubicar, pero bueno. Soy la única docente que hay, así que no. Y que tiene disponibilidad y que está haciendo un esfuerzo para estar acá con ustedes. Porque todavía están buscando, creo que para programación las que dejó mi compañero. ¿Cómo es tu nombre? Nicolás Esteban. Esteban Nicolás. Yo lo único que iba a hacer creo que fijarme si estaba bien o no estaba bien la documentación, mandarle un mensaje y ya está, me libraron del problema. Cuando veo que me borraron todo, hice el refresh, veo que me borraron todo, bueno, antes de estar mandando, siempre hay algunos temas con la asignación de las materias a guaraní, acá. El coordinador de la carrera, de la licenciatura, se llama Maximiliano Jordi. Creo que se escribe así. Cualquier queja, cualquier problema, le manda un mail a él y no va a haber ningún problema. Así que quédense tranquilos. Bien, el que no promociona en la primera instancia de final, la idea es que promocione. ¿Hay alguien que está recursando? Porque me pasó en el sábado ayer, de repente levantó la mano un alumno que se inscribió 3 veces al final y no se presentó nunca. Y encima cuando me lo dice, digo, pero me hiciste venir en febrero, esperarte 2 horas y me tuve que ir. Dice, pero yo avisé que no venía. Porque tenés que estar atrás de los alumnos para decirle que no, a ver si van a venir, ¿viste? Porque si no, yo no vengo. Igual estoy cerca, pero no está bueno. Así que se anotó 3 veces, no se presentó a ninguna y le hicieron recursar la materia. Así es que es estudiar un poquito más. Repasarlo, si ustedes estudiaron bien, si entendieron los temas, que la idea es entender. Yo siempre voy a volver a repetir varias veces lo que yo quiero que ustedes se lleven de cada una de las clases. No es complicada, ¿sí? Vamos a ir viendo. Si ven el cronograma, si ven el cronograma tiene un montón de información. En la última columna tiene todos los capítulos de los libros, de los 2 libros. Y lo hicimos así el año pasado porque teníamos 2 comisiones, una de 70, otra de 80 alumnos, y era todo un tema a través de Teams que no te prendían las cámaras y demás, que se quejaban y demás, entonces no me quedó otra que tomar casi textual cosas del libro para tomar, ¿sí? Bueno, a mí no me gusta hacer eso, yo quiero que ustedes piensen, ¿sí? Y que van a ver muchas cosas que no están descritas como yo las explico, ¿sí? Porque son libros, son bibliografías que están un poquito viejas, pero se utilizan como libros de cabecera en todo el mundo. Roger Freeman está vivo, Ian Somerville está vivo, pero son libros de consulta, ¿sí? Son libros de consulta, de cabecera. Este es bastante didáctico, pero es horrible de leer. Así es que también yo hice presentaciones, algunas las hizo Flavio, pero por ejemplo, cuando me voy a poner a hablar del módulo en cascada, como ya hace 15 años que estoy trabajando con una profesora en una materia que se llama proceso de software, hay cosas que están diferentes al libro. Entonces, es importante que ustedes sepan. Por ejemplo, un modelo de proceso, bueno, les estoy poniendo la información, lo vamos a ver después. Hay lo mismo, la definición de requerimiento, la diferencia entre un ciclo de vida y un modelo de proceso de desarrollo de software, la diferencia entre requerimiento y requisito. Anoten, ¿qué están buscando? ¿Sí? Son cosas que son importantes conocer y que están diferentes a lo que está en la bibliografía. ¿Por qué? Porque
Yo trabajo con personas que trabajan hace muchos años investigando los temas y que tienen papers y que estudian de papers o que y que tienen información más fehaciente directamente de publicaciones de los autores que nombran estos, además que nombra el autor de este libro. Además, este libro está traducido al español, así que a veces hay una mala traducción. Por ejemplo, la parte de la parte de metodologías ágiles, terrible, no explicada, ¿sí? Bien. ¿Qué significa el software? Es una disciplina. Bien. Su fin es construir software de calidad. Muy bien, ¿dónde lo viste? Lo vi en cursar de Product Owner y demás. Muy bien, excelente. ¿Todos entienden lo que dijo? Pero te falta la... Sí, en síntesis fue. Pero te falta la segunda parte, ¿sí? Como bien dijo el compañero, ¿cómo es su nombre? Iván. Iván. ¿Dónde trabaja? En Sura, trabajo, desarrollador. ¿No me conseguís un paquete de algo para el auto? Bien. Es una disciplina, es una ingeniería nueva, ¿sí? A diferencia de las ingenierías tradicionales o más viejas, la ingeniería civil, la ingeniería electrónica, la ingeniería agropecuaria y demás, ¿sí? Lo que nosotros construimos es software, y ese software es intangible, ¿sí? ¿Y qué es producto de qué? De la necesidad de resolver un problema. Sí, pero esa necesidad de resolver un problema, ¿cada uno de ustedes lo va a resolver de la misma manera o cómo lo van a resolver? ¿Producto de un proceso? Una metodología. ¿Pero cada uno lo va a resolver de la misma manera? ¿Lo va a codificar de la misma manera? No. Porque el desarrollo de software, como les dije recién es... no se construye. Hay una aplicación, una PPT que dice que no se construye, que se crea, porque depende del intelecto de las personas, ¿sí? Es un desarrollo, es intangible. El desarrollo de software es iterativo e incremental. Esto no tiene que ver con los modelos de proceso de desarrollo de software, sino es que uno va desde, ¿cómo empiezo? A crear o a investigar de qué se trata la necesidad que dijo la compañera. Siempre voy a empezar desde lo mismo, siempre voy a empezar haciendo casos de usos o historias de usuario directamente, o cómo voy a empezar. Análisis de requerimientos, ¿no? No, sí. Pero más allá de eso, yo voy a comenzar desde el inicio. ¿Y cómo empezás a analizar esos requerimientos? ¿Vas a analizar todos los requerimientos de la mitad a la vez? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Las funcionalidades? Las funcionalidades, sí, son funcionalidades, y dentro de las funcionalidades vos vas a tener requisitos o lo que se llaman requerimientos. Vamos a ver la diferencia entre lo que es un requerimiento, que es una necesidad, surge una necesidad, y el requisito, que es el requisito que se construye. Desde el nivel máximo de abstracción que tengan ustedes, ¿sí? Generalmente no, los desarrollos o los proyectos, ¿sí? Son proyectos grandes, dependiendo, pueden ser proyectos grandes o proyectos chiquitos. Uno tiene que, o ustedes como ingenieros deberían utilizar herramientas y varias cosas, como para dividir el problema en problemas más pequeños, ¿sí? Eso se llama modularizar. Así que lo que había dicho el compañero es construir software de calidad. Ese es el objetivo de la ingeniería de software. Habíamos hablado de que el software no se construye, en realidad para mí sí se construye, pero es intangible. Y depende
de la solución creada por el equipo de desarrollo. Al equipo de desarrollo me refiero tanto al cliente como el product owner, como el equipo de UX, como todo el equipo de desarrollo de software. ¿Sí? No solamente los desarrolladores, sino también a los testers, al business analyst, a cómo esté conformado el software. Software se construye desde hace muchos años, desde la década del 40, desde la década del 50, pero todavía no tenían, ¿sí?, una forma o una receta de cómo construirlos. ¿Sí? ¿Alguien sabe lo que es la crisis del software? ¿El 2000? No. Esa fue la crisis del 2000. Bien, en la década del 60, más precisamente lo encontré hoy en 1968, ¿sí?, se reunieron varias personas que eran estudiosos, metodólogos, ¿sí? No recuerdo cómo, pero siempre está la fotito famosa de las personas que se reunieron, ¿sí? Y desde ahí comenzó a llamarse ingeniería de software al software, ¿sí? Definieron que para construir software, lo que venía pasando era que la mayoría de los proyectos, ¿sí?, casi más del 50% de los proyectos no llegaban a su fin y no se implementaban, ¿sí? Solamente un 16% del software se implementaba y llegaba a construirse con los requisitos establecidos en un tiempo y un costo determinado. La calidad, ya estoy diciendo la información, claro, estoy diciendo. ¿Cuándo es un software es de calidad? Cuando el producto desarrollado es bueno, digamos. ¿Y cómo sé que es bueno? Fácil de mantener. Y cuando lo utilizás, ¿Cómo? Cuando resuelve la necesidad de requerimiento de forma más efectiva. De los requisitos. Requisitos. Te voy a hacer quisquillosa ahí porque el requerimiento es la necesidad del cliente, ¿sí? Y cuando vos vas trabajando en qué es lo que se necesita, vas construyendo los requisitos. Vos vas a tener las funcionalidades, pero vos tenés que seguir construyendo y tomar, o sea, como ingeniero de requisitos o como ingeniero tenés que decir, bueno, voy a tener una restricción y ahí voy a tener lo que dijo voy a tener distintas formas de medir el software, que cuando veamos calidad vamos a ver el modelo de Comacol y los otros modelos que fueron modelos que se definieron para poder medirlo, porque como es intangible el software, yo no puedo tener una regla matemática para medir ¿cómo se llama? La aleación del acero, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué tan perfecto es? Entonces no tengo una regla matemática. Esa es precisamente la diferencia entre una ingeniería industrial o leyes de la termodinámica, la ingeniería electrónica. Termodinámica, no sé, ya me olvidé. Odio me olvidé de física, electricidad. Construye los requisitos del cliente. ¿Eso solo es calidad? Que cumpla con los plazos, ¿no? ¿Cómo es tu nombre? Sí. Roxana. ¿Cómo? Roxana. Más fuerte. Roxana. Roxana. Muy bien. En el tiempo estimado, ¿y cuál es la otra variable para medirla? Presupuesto, puede ser. Costo. Era la triple restricción. Pero ahí se llama la triple restricción o el triángulo de No, la el triángulo restricción. sí, pero esto es costo, tiempo y... Alcance. Sí, Y acá en el medio, Sí, ahí. la relación entre esos tres segmentos era... tiene que... Bien. Construir los requisitos del cliente, todos los requisitos que yo planifiqué, ¿sí?
en el tiempo y en el costo estimado. Esa es la mayor, es uno de las definiciones más utilizadas actualmente. Van a ver que en el libro hay otras definiciones que son más antiguas y que las vamos a ver por ahí en algún momento. Bien, hasta esa reunión que se le llama la crisis del software, solamente un 16%, miren, de una muestra que tenía bastante importante, solamente el 16% de los proyectos se construía en el tiempo, en el costo, con tiempo y costos planificados con los requisitos del cliente. Y más del 50% se construía, o sea, no me acuerdo los porcentajes, pues vamos a ver la diferencia que hay entre la metodología en cascada y la agilidad, cómo se mejora, pero con la agilidad se llega a casi un 40%, ese 16 llega a un 40%, ¿sí? Pero no, un 40 sigue siendo muy poco también, ¿sí? Pero esto tiene que ver con muchos otros factores de la construcción del software que tienen que ver con la cantidad de software que se necesita hoy en día como para satisfacer las necesidades de las personas. A medida que fue pasando el tiempo, cuando yo les estoy hablando de la crisis del software, el software se construía, ¿sí? Había grandes mainframes y se procesaban datos nada más, ¿sí? Había un software chiquitito que se construía y a pesar de eso, ¿sí? Había muchas fallas. Era un software de gestión, por ejemplo, de recursos humanos. Venían con la tarjeta perforada, traían los datos, los metían, tenían una caja negra. Tengo mucho para escribir y no quiero escribir. Tenían los datos, acá tengo una caja negra y salía la solución. Y el software que estaba acá era un software pequeño. ¿Sí? Entonces había software de gestión, pero solamente para procesar datos. Esto no es más ni menos. A medida que pasó el tiempo empezaron a haber distintas arquitecturas, cliente-servidor, otros tipos de arquitecturas con las cuales se trabajaba, y ahora hoy en día esto no es más ni menos que tener un módulo en la nube, ¿sí? En vez del mainframe tenerlo físico, lo tenés físico también, pero en los lugares donde está la nube, ¿no? Digo, los lugares donde están estos proveedores de servicios de internet, que es el cloud o la nube. Así que, bien. Entonces, a partir de la crisis de ese año se empezó a hablar de ingeniería de software. ¿Sí? Hasta ese momento había publicaciones, por ejemplo de IBM, pero eran publicaciones propias internas de IBM y que, bueno, obviamente los mainframes siempre saben que IBM no es como el padre. Pero IBM fue el primero en hacer un montón de cosas con respecto a la informática, ¿sí? Los mainframes. Sí, pero bueno, son los primeros de los que se sabe o se conoce la información. Cada vez que nosotros hacemos un avance, siempre ese avance es a través de documentos o papers que se publican, ¿sí? Que se publican en algún congreso o en alguna revista informática de prestigio, y así se va evolucionando y se van teniendo nuevas metodologías, ¿sí? La última metodología con la que se trabaja, por ejemplo, en Agile, es una evolución de lo que es Scrum, que es el craneo de la escala, y la metodología que utilizan empresas como Amazon, Google, que son, o Spotify, que es precisamente la metodología Spotify, ¿sí? La de la aplicación. Yo trabajo con esa metodología y en estos últimos 2 años las empresas ya venían trabajando con lo que se llama la transformación digital, ¿sí? En la que cuando empiezan a construir software nuevo,
innovando o empiezan a hacer lo que se llama reingeniería o migrando todos sus productos a una arquitectura de microservicios, ¿sí? Utilizando Amazon. ¿Para qué? Para tratar de unificar toda la experiencia del usuario en lo que se llama una autogestión. ¿Quiénes tienen Fivertel, Cablevisión y Personal? ¿Qué tienen? ¿Telecentro por acá? Bien. Hay un proyecto, o hubo un proyecto enorme, que me llamaron desde el principio, a mí yo siempre dije que no, hasta que terminé trabajando en el proyecto de Telecom, en el que, miren cuánto duró, ¿no? Yo entré el año antepasado al proyecto, en el que se estaban construyendo todos microservicios, o sea, una capa de microservicios para unir todo lo que era de personal, de Fivertel y de cable, y cable con las distintas tecnologías, ¿sí? Lo que era Telecom, lo que era Cablevisión y demás, en una capa, un middleware, ¿sí? Que orquestaba con toda la información para unificar la empresa. Y a partir del año pasado ya salió, o ya se unificó toda la empresa y Google se llama Personal, ahora ya no se llama más Cablevisión, ¿sí? Cuando vos entras al celular tenés todos tus productos. En ese proyecto gigante, que ya van casi 7 años que se comenzó, trabajé yo durante unos meses, y bueno, eso es lo que se llama transformación digital. En estos 2 años de pandemia tuvieron que acelerar esa transformación digital. ¿Por qué? Porque las personas no podían ir al centro de personal a quejarse o hacer algún trámite, que si me quiero comprar un celular con Personal, yo entro a la página, selecciono el producto o lo que sea, ¿sí? Puedo llegar a tener descuentos si soy cliente, ¿sí? Así que fueron evolucionando y les quiero hacer un hincapié, o les doy este ejemplo porque a medida que fue pasando el tiempo, las formas de trabajo se fueron modificando. ¿Y por qué? Por la necesidad. ¿Cómo es tu nombre? Gracias, Mauricio. Y así la semana que viene vamos a ver los modelos de proceso de desarrollo de software que comienzan, ¿sí? Miren que la crisis de software es de 1968-69 y a partir de 1970 Floyd publica el modelo de proceso de desarrollo en cascada. Creo que se escribió así en 1970. Por eso decimos que es una ingeniería nueva. ¿Sí? ¿Cuántos años pasaron acá? 40 y pico de años, 50, ¿sí? 52, ¿no? ¿O estoy haciendo mal la cuenta? Y 52 años son pocos años dentro de lo que es una ingeniería. Imagínense que médicos o información para recibirse de médicos hay desde hace muchos años, muchos más años, ¿sí? Así es que por eso es una ingeniería nueva y, como les venía diciendo, se construía software en ese momento y no estaba mal, porque era software chiquito, ¿sí? Era software para procesar datos, ¿sí? Era el mainframe y el tamaño de ese software era chiquito. Con el avance del tiempo y a medida que fueron modificándose las necesidades de los clientes o de las empresas para proveer software y con el Internet 2.0, ¿sí? Se fue mejorando y transformando toda esa forma de trabajar, ¿sí? Utilizando modelos de proceso de desarrollo de software. Por eso la siguiente etapa, para construir un software de calidad, hablamos de lo que se llaman procesos. ¿Saben lo que son los procesos? Puede ser, estoy en duda, si la transformación que sufre el producto desde el requerimiento a la
Pasando por ¿Cuál el es? análisis, ¿se ya requisito? No. Las etapas puede ser que va pasando el producto de... Bien, los modelos de proceso de desarrollo de software, o lo que ustedes pueden llegar a conocer como ciclo de vida del software. Sí. Bien, no es lo mismo. Modelo de proceso de desarrollo de software. Lo pongo así. ¿Sí? Que son el modelo en cascada, el modelo iterativo, el incremental, el prototipado, el modelo de reutilización, el modelo de transformación formal y las metodologías ágiles. Que las metodologías ágiles surgieron, empezaron en realidad no surgieron, sino se publicaron ¿cuándo? Cuando vieron metodologías ágiles en algún lado, nadie les habló de una convención que se hizo en Utah. Se juntaron y crearon el manifiesto ágil. Muy bien, muy bien. En Utah se crearon varios metodólogos, entre ellos Ken Beck, ¿sí? Que fue el padre o el que publicó el modelo XP, ¿sí? Cada una de esas metodologías, hay muchas metodologías ágiles. Esas metodologías tienen ciertas características especiales que después lo vamos a ver. ¿Cómo es tu nombre? Ariel Manuel. ¿Ustedes vienen desde el trabajo? Sí. Ok. Yo la clase la empiezo a las 7 Sí, sí. porque me tengo que ir a otra materia. Y porque hablo mucho y no... ¿Cómo es? Ariel Manuel. Mente. Y lo que generalmente doy en clase es lo que tomo en el parcial. Bien, la diferencia, bien, el manifiesto ágil salió en el 92, ¿sí? Así es que tenemos desde 1970, por más que el modelo en cascada se venía trabajando desde hace varios años atrás, la publicación formal fue en 1970. Después vamos a ver los años, pero ven que desde el 70 hasta cuando salió en el 92 el manifiesto ágil, hay 20 años. Y en esos 20 años la transformación que hubo en la construcción de software es enorme, ¿sí? Pero bueno, los modelos ágiles no hacen más ni más ni menos que construir software de forma iterativa e incremental. Y este manifiesto ágil, ¿qué tiene? ¿Cómo que tiene? Perdón, ¿cómo que tiene? ¿Qué es el manifiesto ágil? Una serie de lineamientos. ¿Y cómo se llaman esos lineamientos? Principio. Principios. Tiene 4 valores y 12 principios, y esos valores están, o sea, se trasladan, ¿sí? En la mayoría de los 12 principios. Los 4 valores son incluir al cliente dentro del equipo del software, darle prioridad a las personas, construir software funcionando antes que la documentación excesiva, no me acuerdo si era así esta, y darle la bienvenida al cambio. Así que yo soy re feliz cuando el software cambia. No, simplemente lo que hicieron es formalizar que los requisitos son casi en un 90% cambiantes, y que a medida, no que evoluciona el software y que cambian, sino es que a medida que se va construyendo el software es posible que se den cuenta que el análisis que hicieron hace un mes se puede hacer de otra manera, ¿sí? O no es que el cliente no sepa lo que quiera, sino es que el cliente lo modificó. ¿Por qué? Porque tiene otras metas y otros objetivos dentro del negocio, porque todo es sumamente cambiante. Así que imagínense cómo fue para las organizaciones, ¿sí? En esta época de pandemia, que tuvieron que dar vuelta a todo. Obviamente que nosotros que trabajamos en desarrollo de software fuimos totalmente beneficiados, porque ahora trabajamos para afuera, trabajamos desde casa, tenemos 2 trabajos,
cobramos en dólares. Y tenemos mucho, o sea, si usted, a ver, algo que yo siempre les digo y que es sumamente importante. ¿Cómo ustedes se pueden, o sea, el grado de crecimiento que tienen ustedes es impresionante, todos tenemos, ¿no? Yo me incluyo, pero yo ya tengo el crecimiento y tengo el que quiero, ¿sí? O sea, el que quiero en este momento. ¿Podría trabajar para afuera? Sí, podría trabajar afuera, pero prefiero que no. O sea, yo tengo por ahí otras prioridades en este momento. El que quiero, me refiero a que ustedes tienen un abanico, sí, o como ingenieros en informática o trabajadores de la informática, tenemos un abanico enorme de posibilidades para poder trabajar y diferentes roles que podemos cumplir dentro de la construcción del software o de una empresa que hace software. Puedes trabajar como desarrollador, empezando como desarrollador, podés ser líder técnico, podés trabajar en lo que es IT o incluso te puedes pasar a lo que es la parte comercial. Puedes hacer lo que quieras, puedes trabajar con robótica, lo que sea. ¿Sí? Bueno, yo no sé si pueden hacer articulación acá para después recibirse ingeniero, el otro día me lo preguntaron, pero no sé. Así es que yo trabajé en UTN en muchos años también en diseño. Y había, por ejemplo, empresas como Google o Microsoft venían y buscaban, ¿sí?, cerebros argentinos para llevarse a trabajar a Silicon Valley. Así que había concursos en los que se venía a trabajar y a buscar un equipo que tenía que concursar, ganaban y se iban 3 meses a trabajar a Silicon Valley y quien les dice si querían, podían trabajar quedarse a trabajar ahí. Tengo muchos compañeros que están trabajando en Europa ahora, que se fueron a trabajar, 2 profesoras de diseño se fueron a trabajar el año pasado, uno a Madrid y otro no sé si a Madrid o por ahí cerca, pero también en España. Compañeros de Telecom que están trabajando, uno en Italia, el otro en España, para una empresa alemana, y así infinidad de personas que trabajan desde acá para afuera, desde acá para empresas grandes, ¿sí? Y los que hicieron un boom en estos 2 años son las fintech, ¿sí? O las empresas que proporcionan métodos de pago, venta online, ¿sí? Todo el mundo tiene su comercio en la nube y sus métodos de pago diferentes y leyes y demás cosas que cambiaron en estos 2 años. El proceso de software, bien digo, la diferencia entre ciclo de vida y modelo de proceso de desarrollo, ¿cuál es? El ciclo de vida del software, ¿qué es? ¿Cuándo nace? Lo dijo Roxana. A partir de un requerimiento. ¿Y dónde está ese requerimiento? La necesidad En la necesidad de construir el software. ¿Sí? ¿Y cuándo muere? Bueno, ya les dije. ¿Cuándo finaliza? Cuando muere el software. Cuando se deja de usar, cuando es obsoleto. En cambio, el modelo de proceso de desarrollo de software comienza acá. Acá hay una idea, me llaman a mí, como a un equipo de ingenieros de requisitos, empiezan a hacer la ingeniería de requerimientos o de requisitos. Acá se puede llegar a hacer un análisis, acá hay una implementación y acá hay un mantenimiento. Y acá tengo todas las etapas, por ejemplo, del modelo en cascada, que tenemos la ingeniería de requisitos del software, la ingeniería de requisitos del sistema, después ¿qué sigue? Con una especificación de requisitos yo puedo empezar a construir un software. Bien. Puede que haya alguna etapa de análisis, sí, puede que haya una etapa de análisis, pero lo que antes se llamaba análisis de sistema está embebido, que después cuando veamos ingeniería de requisitos vamos a ver que es una ingeniería aún más nueva que
la ingeniería del software y que también surgió porque se necesitaba hacer más hincapié en definir o construir los requisitos del software, porque se invertía muchísima plata y los proyectos no llegaban o no se implementaban. Hay un ejemplo del aeropuerto de Denver que se trabajó 5 años, ¿sí?, en la construcción del software para ese desarrollo. Invirtieron millones y millones de dólares y nunca salió en producción. Bueno, pero ese es otro motivo también por el cual se crearon las metodologías ágiles. Sí, pero las metodologías ágiles cuando se crearon y cuando se empezó a trabajar con Scrum no le daban bolilla a los requisitos. Hoy en día sí. ¿Sí? Y se dieron cuenta que por más que vos te pongas a construir software más y a mostrar, ¿sí?, a mostrar al cliente y demás, si vos no tenés un equipo, hoy en día están los UX y el equipo de UX, el BD, el PO, que habla de producto directamente, y los equipos están formados en células, ¿sí?, con todas estas otras disciplinas u otros roles, que no es más ni menos que profundizar en el estudio de la experiencia de usuario y en cómo realizar bien un requerimiento o una funcionalidad. ¿Sí? Pues si no, vos tenías una función, empezabas a trabajar con Scrum y hacías una funcionalidad y si era usable o no importaba la que salga a producción. ¿Sí? Yo trabajé, hace más de 15 años que trabajo con metodologías ágiles y te puedo asegurar que toda esta parte, por más que trabajaba con metodologías ágiles, necesitaba la documentación de los casos de uso y que documentar casos de uso no es parte de una metodología ágil, pero era necesario. Y en realidad, pero nadie sabe, el que se recibió de ingenieros ya se olvidó que es el análisis, que es la ingeniería de requisitos y demás. Yo, como soy docente, me doy cuenta y obviamente que cuando yo voy a mi trabajo no estoy diciendo, no, eso no está bien porque eso no es ingeniería de requisitos. Nada, yo me amoldo, pero me doy cuenta de que a medida que pasaron los años, hace 20 años no se construían las historias de usuario como se construyen ahora. Yo hoy día una historia de usuario, si no tiene toda la información para poder desarrollarse y tener un deploy en 15 días, me echan a la mierda. ¿Bien? Y lo que hicieron las metodologías ágiles es incluir al cliente y lo que es hoy en día es tener lo que se llama integración continua y entonces vos tenés todo deployado en contenedores y con demás herramientas como para que en 15 días vos tengas un producto o algo que sume un grado de valor al producto. Antes no se construía por producto. Bien, entonces la diferencia entre el ciclo de vida y los modelos de proceso de desarrollo de software es esta, ¿sí? Hay distintos modelos de proceso de desarrollo de software que los vamos a ver la semana que viene y, como dijo uno de los compañeros, un proceso me dice cuáles son las actividades, cómo, cuándo, quién y quién se realizan estas actividades, ¿sí? Por eso en el modelo en cascada yo tengo la ingeniería de requerimientos, la ingeniería de requisitos del sistema, la ingeniería de requisitos del software, tengo la codificación. ¿Qué más? ¿Mantenimiento? Después de codificar, implementar, mantener, tenés que probarlo. Después de probarlo, ¿qué pasa? ¿Puede volver a desarrollo o pasar a...? Eso en un ciclo tenés que... En un ciclo el testing puede volver, sí, pero...
sea, una vez que pasó esa parte, ¿qué hago? ¿Eh? Mantenimiento, ¿no? No, la implementación. ¿Y cómo la voy a mantener si no tengo la implementación en la producción? La implementación. Se implementa, ¿sí? Por eso hoy en día, desde hace unos años, el rol del DevOps es sumamente importante porque hay lo que se llama la integración continua, desde el desarrollo hasta la implementación. Antes había un montón de pasos y todas las implementaciones no funcionaban, se realizaban a la noche, había alguien de guardia que tenías que hacer rolo, que te rompía todo, qué sé yo. Y hoy en día lo que se busca es que todos estos inconvenientes para hacer un deploy sean como más fluidas, y eso es lo que se llama integración continua, y existe el rol nuevo de un DevOps que se ocupa de eso. ¿Sí? En contenedores, en la nube. Bien. Entonces, esto me dicen las actividades que de acuerdo al modelo de proceso de desarrollo se realizan de distintas maneras. Yo tengo el modelo iterativo incremental en el que las actividades no son las mismas, y en un modelo Scrum, por ejemplo, no voy a tener casos de uso, sino que voy a tener historias de usuarios. ¿Sí? Y la documentación no va a estar hecha, por ejemplo, como está hecha en Room, y va a estar, antes se hacían documentos en documentos Word o en un Excel. Hoy en día, ¿dónde se hace? En herramientas. Una de las más utilizadas es Jira o Redmine. Bien, arriba de los modelos de procesos, ¿sí? Están los métodos, que no son ni más ni menos que la receta para llevar a cabo un proceso. ¿Sí? Y acá arriba hay herramientas. ¿Y qué son las herramientas? Recién nombramos una. Pueden ser herramientas de gestión, puede ser el lenguaje de programación, los de las DLL, todos los, o sea, qué sé yo, no sé, el framework que necesitas para trabajar en Java, para trabajar con desarrollo Android, o sea, desarrollo mobile nativo, Android o iOS, ¿sí? UML es una herramienta, Jira es una herramienta, y todas las herramientas que me sirvan para construir el software y que me ayudan a construir el software, ¿sí? Entonces, lo que dice Pressman o las nuevas Pressman o cualquier otro libro es que la definición de ingeniería del software es, o qué es lo que busca la ingeniería de software, es construir software de calidad, como dijo, ¿cómo es tu nombre? Iván, como dijo Iván, y le falta la otra parte. Así como cuando dicen que es un caso de uso y que les falta la otra parte, la ingeniería de software busca construir software de calidad. ¿Cómo? A través de las herramientas ligadas. Seguí el dibujito. A través de procesos, métodos y herramientas. Utilizando procesos, métodos y herramientas. ¿Sí? No es lo mismo a través que utilizando. ¿Ok? Entonces, yo tengo un proyecto, me lleva un proyecto para empezar a trabajar, y yo tengo que decidir cuál es el modelo de proceso de desarrollo que de acuerdo a al conocimiento que tenga el equipo, a la organización y al tipo de software del cual se trate, voy a tener distintos modelos que son más aptos para utilizar en ese desarrollo. No porque esté de moda voy a utilizar Scrum, no porque esté de moda voy a utilizar el modelo Spotify. Yo estoy en una organización en la que se utilizan las células, se utilizan las distintas metodologías ágiles en cada una de las células, pero no es una metodología segura. ¿Por qué? Porque la organización no quiere invertir en un líder de business analysis, en un líder de UX, en un líder
con un DevOps en cada una de las células, ¿sí? Porque es así la organización. Y yo trabajo en Prisma ahora, a partir de hace 8 o 9 meses. Y yo trabajé en Banelco también, hace muchos años, hace como 10, 12 años. Y también en aquella época la metodología utilizada era una metodología que se llamaba PU, que era proceso unificado, Banelco, y no era ni más ni menos que RUP, ¿sí? El proceso unificado de Rational, que era de IBM, y no es de esperarse porque los mainframes de todos los bancos, la mayor parte son de IBM, y utilizan ClearQuest para gestionar sus proyectos, que son herramientas de Rational, ¿sí? Rational tiene herramientas para gestionar requisitos, para gestionar la gestión de configuración del software, y son todas herramientas, pero son bastante pesadas y que necesitan muchas autorizaciones y que van en contra de lo que es la agilidad, ¿sí? No en contra, sino es que no hace que todo el desarrollo del software, ante la aparición de cambios, fluya de una manera más ágil, por así decirlo, porque necesita para hacer alguna modificación en producción, necesitas autorizaciones, de autorizaciones y de autorizaciones. Y eso hace que por ahí no sea tan ágil. Pero bueno, nada, yo supongo que después nada, o sea, hoy en día estoy trabajando en Prisma, y es la misma empresa, solamente unificada con Visa, y sí, estoy utilizando otras herramientas. O sea que en 12 años, en los 12 años que me fui de Banelco, sí evolucionaron, pero sigue siendo también como que están utilizando Spotify, pero traducido a lo que es la organización. Y así se van a encontrar un montón de organizaciones, y más cuando son gubernamentales sí, cuando son más estrictas, sí, en las que, por ejemplo, van a tener un software o van a tener procesos que son bastante arcaicos o que se trabaja mal, ¿sí? Qué sé yo, hace 10 años yo fui una vez a hacer una transferencia al Banco Nación y no tenía cajero automático. Hoy en día evolucionaron, obviamente ya tienen cajero automático, pero hasta hace 2 años era una porquería, todo el software que tenían del Banco Nación. Les digo porque yo salgo una vez muy sacada con un plan para docentes, y un parto, darme de alta, y ahora no, ahora cambió muchísimo, y justamente a mí me habían llamado el año pasado, creo, para una empresa que tenía software modularizado, y que, o sea, su mayor cliente era la Banco Nación. Y funciona. ¿Vieron la aplicación de BNA? ¿Alguno de ustedes sacó los planes estos de... ¿Previaje? ¿El previaje? Bueno, yo ya tenía el banco y había bloqueado la tarjeta y no hacía las transferencias a las cuotas, entonces me estaba modulando. En realidad las había hecho el primer mes, el segundo mes, cuando me voy a fijar cuánta plata tenía, no la habían debitado, porque el servicio no funcionaba seguramente. Entonces quise sacar la plata, no pude, total la utilizaba 10 días hasta cobrar el sueldo. En aquella época trabajaba para una pyme y necesitaba la plata, y bloqueé la tarjeta. Desde ese momento yo todos los meses transferí lo que pasaba. Lo que pasa es que, o sea, lo que me decía, lo que me dieron, el papel que me dieron cuando fui al banco, con el resumen de todas las cuotas, lo que pasa es que se me había acumulado un interés por no haber pagado la primera cuota. Entonces siempre llegaba tarde. Hasta que me llamaron por teléfono y me dijeron que estaban en el veraz y demás, por una cuota impar, por el retraso de una cuota, y lo mandé a cagar, porque así literal se enteré que no servía. Entonces me dijo, le digo, y tengo que ir al banco para blanquear la tarjeta de débito, y le digo, el home banking no funciona, porque intenté varias veces hacer todo ese trámite, y como te lleva como 2 horas de teléfono y demás,
Después fui al cajero para meter la tarjeta y blanquear el PIN y sacar y poder acceder al home banking y no funcionó. Y además de eso tenés que quedar con la persona justa para que te dé la información correcta, ¿no? Entonces me dijo, no, bajate la aplicación BNA y yo no le creía nada. La bajé y funcionó. Así que utilicé, por ejemplo, Modo y ahora me fui de vacaciones, así que debe estar funcionando, pero siempre tenés algún servicio que no funciona. El banco francés, yo tengo banco francés y para ellos no funciona bien la aplicación, no, la última actualización que hicieron de la aplicación es una porquería. No tiene el reconocimiento facial, o ahora no le está funcionando el reconocimiento facial. Contigo al cajero y te digo que está activa. No, la tengo bien, pero el otro día estaba haciendo transferencias y de repente no pude hacer más transferencias. Le digo, ya la llamé a la chica, no tiene nada que ver la chica, pero a mí me implicó una hora de llamar por teléfono y explicarle que habrán hecho alguna implementación o y me dejó de funcionar esto y le digo, y eso es un problema de ustedes, no es mío, no es que yo hice algo mal. Pobre la piba, entonces me tuvo que guiar y estuve así como una hora y hasta que, bueno, nada, decidí no utilizar, pero así igual todavía se sigue colgando. Y debe ser la actualización de iOS, porque siempre la de iOS es la que, porque estamos en un lugar geográficamente en el que la mayor parte de las personas no tiene sistema operativo, ¿sí? En Estados Unidos o en Europa sí se le da más importancia a las aplicaciones en iOS porque la mayor parte de la población tiene yo lo tengo no es porque tenga plata ni porque me quiera dar, mandar la parte, pero hace 15 años que tengo iPhone, tuve el 4, este es el tercero, el 6 y este. Así que a mí me duran 6 y este ya hace como 3-4 años que lo tengo y está perfecto, así que no es para por mandarme la parte. Antes tenía la tablet, después la dejé de usar. Pero bueno, por ejemplo en Telecom, yo como era usuaria, todavía no había visto la aplicación nueva o la integración que se estaba haciendo de personal para que vos puedas ver todos tus productos. ¿Por qué? Porque se decidió darle prioridad, así como a veces se le da prioridad a sacar algunas funcionalidades y no otras, a disminuir el testing, cosa que ya no se hace mucho. Se decidió darle soporte, ¿sí?, a la aplicación en Android y después fueron actualizando y teniendo, no sé si a veces sale a la par o no. Por ejemplo, el banco hipotecario tiene su actualización. Lo tengo también porque como trabajé en el hipotecario, tengo la cuenta gratis de por vida, entonces todavía la sigo manteniendo. Y fueron mis compañeros, yo trabajé en el compartir del hipotecario y mis compañeros fueron los que hacían la aplicación. Y obviamente siempre sale 3 meses más o menos pasado, pero está funcionando muy bien ese banco. Y ahí yo sí creo que hasta ahora, hace más de 5 años que trabajar ahí, así que deben tener, sí, obviamente el equipo de home banking, el equipo de banca empresa y el equipo mobile. Yo nunca trabajé en el de mobile, pero sí en banca empresa y home banking. Bien, ¿alguna duda con lo que vimos hasta ahora? Es mucha información, pero yo creo que la mayoría la fue captando. Veo la diferencia, yo siempre veo la diferencia entre la interacción que tengo con las distintas comisiones. A veces, por ejemplo, la semana pasada que empezamos ingeniería de requerimientos, la interacción que tuvimos con la gente de los lunes y los martes fue totalmente diferente. Pero bueno, nada, a mí me gusta lo que hago. Soy una afortunada por poder tener estos espacios. Así que espero que durante todo el cuatrimestre ustedes se lleven la mayor parte del conocimiento que yo les pueda llegar a transmitir, les sirva para ustedes para aprobar la materia que la van a aprobar, porque si no me entienden a mí van a poder leer los
las presentaciones o la información del libro y lo van a entender, y además ustedes ya trabajan y entienden, o sea, conocen de lo que yo estoy hablando, pero por ahí tienen los conceptos bastante esparcidos, no me sale la palabra, pero bastante como que necesitan que se les dé una refrescada, así es que no creo que sea difícil. ¿Hasta ahora fue difícil? ¿Me entendieron? Sí. ¿Sí? Ok. No es difícil. La materia no tiene parte práctica. Vamos a ir viendo y bajando a tierra, ¿sí? Porque pasa también cuando están en quinto año, que cuando vos le preguntas qué es ingeniería de software, en la carrera les hablan, no saben lo que es la ingeniería de software, no saben, están en cuarto año, no saben lo que es un caso de uso, no saben lo que es la crisis del software, porque nunca en la vida agarraron un libro. Porque hay muchos docentes que arman presentaciones y la vida no es así. Te vas a recibir de ingeniero, tenés que leer un libro por lo menos de ingeniería de software. ¿Por qué? Porque ya vas a recibir de ingeniero en informática, ¿no? Y bueno, perfecto, 8:30, ¿no? ¿Qué era eso? Profe, una pregunta. Igualmente esto está en los apuntes, sí. ¿No me entendiste? No. Decime que no entendiste y te lo repito. No, por si las dudas, para repasarlo por si... Sí, está en el libro, por eso lo traje, pero no está, o sea, no tiene la... Esto sí, esto se llama las etapas de la ingeniería o estratificación de la ingeniería. La de Pimpox en el libro vas a tener un montón de definiciones de lo que es la ingeniería de software. Pero a mí lo que me interesa que ustedes se lleven es que la ingeniería de software es una disciplina nueva porque surgió a partir de 1968, de la década del 60. A partir de lo que fue la crisis del software se empezaron a publicar los distintos modelos de proceso de desarrollo de software. ¿Por qué? Porque necesitan construir software de calidad. Por eso estos modelos de proceso de desarrollo de software se empezaron a publicar según las necesidades. El primero que se publicó fue el Deploy en 1970. ¿Y esto qué me dice? ¿Qué me da? Que me dice las actividades, cómo, cuándo y quién es el rol que las realiza para tener una receta o para realizar la construcción del software de forma un poquito más ordenada. Roger Pressman, hay un video que yo vi que está subido a Teams, en el que dice que la ingeniería de software no es un proceso. La ingeniería de software no se un proceso o un proyecto no se casa con el proceso de software que se elige, sino que se tiene que adaptar a la organización y al entorno en el cual se construye el software. Para cada uno de estos procesos van a tener un método o una receta en el cual se tienen que desarrollar estas actividades. Te lo estoy repitiendo a vos. Sí, estoy anotando. ¿Sí? Esta receta son los métodos que van a tener. Los métodos u otra cosa pueden ser los modelos ágiles, que son métodos directamente, que no son procesos de desarrollo, son metodologías ágiles. O Scrum, que es un framework o un marco de trabajo, lo mismo que Scrum. Scrum es un marco de trabajo que me permite realizar diferentes actividades, que son las ceremonias, y dividir el problema en distintos entregables y que se puede utilizar para cualquier actividad. Así que si yo les pregunto que la metodología Scrum se puede utilizar solamente para el desarrollo de software, ¿cuál es la respuesta? Que no. Que no. Porque se puede utilizar también cuando yo hago calidad en un equipo de gestión de recursos humanos. ¿Por qué? Porque se pueden utilizar las actividades o las ceremonias. Pueden tener, no sé si tendrán una retro, ¿sí? Pero sí hay una mejora continua. Entonces hay reuniones, quizás no cada 15 días, pero debe haber reuniones en las que se mejora el proceso de desarrollo del trabajo. Y no necesariamente ese proceso o ese desarrollo es un desarrollo de software, sino que son actividades que se van realizando, formas de trabajar que hacen que se mejore
el flujo del trabajo. ¿Sí? Y para ayudarme a construir ese software, yo me tengo que ayudar de herramientas. Estas herramientas me permiten, por ejemplo, desarrollar el software, el código en sí, testearlo, y estas herramientas también son herramientas de gestión para llevar a cabo los procesos. Jira no es más ni menos que una herramienta que se utiliza, que tiene un framework o tiene una forma de dividir o de gestionar proyectos con distintos templates. Cuando yo quiero un proyecto en Jira, puedo seleccionar un modelo Kanban o puedo seleccionar otro modelo tradicional. Y puedo utilizar Jira para hacer un modelo en cascada. Simplemente voy a tener las actividades, que las actividades en Jira son tareas o issues. ¿Sí? Entonces es una herramienta que me permite gestionar los modelos de proceso de desarrollo, que son el cascada, las metodologías ágiles y demás, esos métodos y otras herramientas para modelar, herramientas para codificar, herramientas para testear, para deployar, ¿sí? Para hacer reportes, para gestionar los cambios, que son la gestión de la configuración, ¿sí? Todo esto está en las presentaciones. Y yo por ahí voy a hacer una pregunta de la presentación, pero si yo te pregunto qué es la ingeniería de software, o qué busca la ingeniería de software, y vos me decís construir un software de calidad y está incompleto. ¿Sí? Porque necesito que me justifiques por qué utiliza procesos, por qué utilizan los métodos y por qué utilizan las herramientas. ¿Cómo, profe, la pregunta? Perdón. Que si yo te pregunto qué busca la ingeniería de software y vos solamente me contestás construir software de calidad, sí está incompleto. Claro, claro. Y si yo te digo por qué un modelo de proceso de desarrollo es importante, ¿qué me vas a contestar? Bueno, a ver todo. Porque te retorna las actividades. No me retorna. Me muestra, me define, pero vos la podés utilizarlas o no. Te da un flujo de trabajo que van a hacer las actividades y te dice cuáles son los roles que tienen que hacer cada una de esas actividades. ¿Sí? Pero te dice cuáles son las actividades. En el cascada teníamos la ingeniería de requisitos del software, de requisitos del sistema, la codificación, la prueba, la implementación, y ahí me quedé. ¿Sí? En el iterativo yo voy a tener distintas formas. Yo voy a tener distintas iteraciones, que después las vamos a ver, en las que se va construyendo el software y acá se va integrando. Con cada iteración voy construyendo parte del software. El incremental es diferente, el espiral es diferente, tiene otras actividades. El espiral incluye la gestión de riesgos, pero si yo sigo hablando lo voy a confundir más. Lo que a mí me interesa es que sepan esto. Y si no saben esto hoy, están perdiendo el tiempo, perdieron el tiempo. Por eso me detengo específicamente. Yo hablé de más cosas, ¿sí? Hablé de que el software es intangible. Les puedo llegar a preguntar eso. ¿Cuál es la diferencia entre una ingeniería tradicional y una ingeniería de software, por ejemplo? ¿Con respecto al método o con respecto a qué? No, que la de software es intangible. Tangible, claro. Podemos, por ejemplo, el modelo de transformación formal va teniendo transformaciones matemáticas hasta desde el lenguaje natural y va teniendo transformaciones matemáticas para construir un software. Se utiliza, por ejemplo, cuando vamos a hacer un software, por ejemplo, para un resonador, un equipo de resonancia magnética. Y no estoy alejada de la realidad, porque la verdad que no tengo idea de cómo funciona un resonador, pero son átomos o energía. Entonces ahí yo voy a necesitar transformar lo que son ecuaciones matemáticas o físicas a lo que es el software, porque lo tengo que medir, ¿sí?
Y después tenés robótica, tenés un montón de otros software que son software diferentes, ¿sí? Pero hay un montón de tipos de software que se tienen que construir. Y se diferencia de una ingeniería tradicional o, por ejemplo, un ingeniero civil en que para medir la calidad del software también se construyeron modelos que tratan de pasar lo que es algo intangible a algo que se pueda medir. Por eso surgió el modelo de Macaulay u otros modelos para tratar de dividir en diferentes cosas que después lo vamos a ver, para tener lo que se llama, ¿cómo mido yo el software? Sí, pero ¿cuál es? Si yo te digo, hacemos un software rápido, ¿vos cómo lo medís? Tiempo de trabajo y el costo. ¿Y cómo haces ese tiempo? ¿Cómo lo definís? Una dificultad. Sí, pero lo tenés que definir en qué. En base a los requisitos. En un requisito que ¿Funcional? no funcional. Porque yo voy a medir, yo necesito que por ejemplo, cuando yo trabajo en DirecTV también. Cuando se llama el call center, o por ejemplo cuando hago una orden de cambio de plan a de personal o una portabilidad. Ahí todo eso viene paga con un servicio que se llama ordering y tiene que impactar directamente en un CRM que es Salesforce, generar la orden de cambio, ¿sí? Y volver y decirme si se efectuó o no se efectuó. Aquí está, ¿a dónde íbamos? La requisito no funciona. Ese tiempo de respuesta no puede ser más de, como mucho, 2-3 segundos. ¿Por qué? Porque si no, yo no me quedo utilizando la aplicación. Si yo veo que la aplicación sigue dando vueltitas, como recién les comenté, de que la del Banco Francés, el otro día, cuando me quedé con la chica, le dije, hasta el Banco Nación funciona mejor que el BBVA. Eso es un insulto. ¿Entendés? Porque yo como usuaria no me voy a quedar esperando. Pero eso es funcional al usuario. No es funcional, es no funcional. El tiempo de respuesta es no funcional. Y son atributos de calidad. ¿Aplica para el SLA también? No, el SLA es otra cosa. El SLA es el tiempo en el que vos, el SLA, en el que... La disponibilidad del servicio. Bueno, no sé qué le llamamos SLA, pero el SLA también puede servir para, por ejemplo, el tiempo que vos le tenés que dar a una funcionalidad en resolverse. Bueno, hablaba del tiempo de disponibilidad del servicio, donde dicen SLA del 99,95%. Ah, bueno, eso es un requisito no funcional. Eso no funciona. ¿Sí? Porque vos tenés que, qué sé yo estoy en la aplicación en la que estoy hoy en día, que ahora es lo que se va a llamar, lo que va a salir a no sé si lo escucharon nombrar, Payway. Todas las mañanas están ahí los peores diciendo, che, no me carga el dashboard. No me carga los movimientos de los cobros de las empresas. Y eso es muy importante para el funcionamiento. Y es porque es un software que es medianamente nuevo, que tiene un poquito más de un año. ¿Listo? Si ustedes tienen más dudas, yo no tengo problema en contestar. Pero la idea es, para la semana que viene, lean, yo les voy a subir cuando pueda, pero lo tienen una presentación que habla de modelos de proceso de desarrollo de software y ahí habla de todos. Si pueden, léanlo porque está importante para hacer una discusión, pasar por rápido los modelos tradicionales y hacer cuál es la diferencia entre los métodos ágiles y más específicamente en el método Spotify. ¿Alguno trabaja con una metodología Spotify? ¿Trabajan en células? La célula en la que están trabajando tiene un business analyst, un líder de business analyst. No la célula, pero sí transversal. ¿Tienen un líder de DevOps? ¿Tienen un DevOps? Célula. Entonces trabajan parecido, con algo que de forma transversal hay líderes por cada una de las disciplinas que están trabajando con una metodología Spotify que se divide cada una de los tres mesas de trabajo, hay una cantidad de
Cada célula o mesa se llama squad. En Prisma, donde yo trabajo, se llama mesa. En Telecom o en Globan, ¿alguno trae en Globan? En Globan se llama pod. ¿Sí? Así que debes trabajar con Scrum seguro. Sí, igual yo, o sea, vos ahí en Globan tenés dos opciones, o trabajar realmente sí con una metodología que comentás, o el framework, que cuando el proyecto está al lado de la empresa, o el documentation, que básicamente proveerle gente al cliente. Por eso, bueno, la gente de Globan que trabajó en Telecom trabajaba con una metodología Spotify que es la de Telecom. La gente de Globan, mi compañera mía, que trabaja en Prisma, utiliza otra metodología, pero generalmente Globan trae sus propias metodologías, su ayuda a organizar estas empresas que brindan servicios de consultoría para que puedan implementar esa metodología. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, descansen 15 minutos hasta que venga el profesor. ¿Cumpliste todo?